Saludos mis mortales favoritos, Amos y Eduardo Acosta por acá, y en esta ocasión traigo la segunda parte de esta cápsula, por qué Dios hizo un pacto de corte con Abraham. Y en el video anterior nos quedamos precisamente hasta la parte donde Abraham cuestiona a Dios por qué no le ha cumplido la promesa de darle una descendencia, y entonces Dios decide responder a esta interrogante, a este cuestionamiento, pero decide responderle de una forma totalmente segura para Abraham. ¿Y cuál era esta forma? Fíjense lo que dice Tellería respecto a los pactos de corte. Pasearse entre las partes de los animales divididos era en la ciudad de Nusi la manera legal de ratificar los pactos y garantizar la intención de cumplirlos. En la era patriarcal, en el antiguo cercano oriente, la forma más segura de que alguien pudiera recibir la certeza de que una promesa se habría de cumplir era entrando en un pacto, y particularmente en el pacto de corte, hacer un pacto de corte. Y ahí está la respuesta que Dios le da a Abraham cuando Abraham pues lo cuestiona a Dios. Y esto está en Génesis capítulo 15 del versículo 7 al 18. Lo voy a leer para que nos pongamos en contexto. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Tú me estás diciendo que esta es la tierra que me vas a dar, pero ¿cuál es la garantía? ¿Cómo voy a saber que efectivamente así habrá de suceder? Y le dijo Dios a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la respuesta de Dios a Abraham, pero no solamente de palabra de que confíe en mí, sino que Dios decide responderle, pero entrando en un pacto, en el pacto de corte, que esto incluía que había sacrificio de animales que eran partidos a la mitad, y se hacía un canal, y entonces los pactantes pasaban por en medio. Muy bien, respecto a la respuesta de Dios al cuestionamiento de Abraham, porque como podemos ver, Dios entra en pacto con Abraham precisamente porque Abraham está dudando de que efectivamente Dios vaya a cumplir promesa. En este dramático episodio, después de que Abraham pide una señal a Dios para garantizar que Dios cumplirá su palabra en él a través de este ritual de pacto de corte, Abraham recibe la señal de la promesa que había pedido. Dios le dice que tome ciertos animales, los corte a la mitad y que haga un camino poniendo las mitades una enfrente de la otra. En la antigüedad, esto era una forma habitual de hacer un pacto. John Walton nos dice lo siguiente: los textos provenientes de Mari y Alacac
presentan la matanza de animales como parte de la ceremonia del establecimiento de un tratado. ¿Qué implicaba cortar un pacto? Que esta es la expresión como se usaba. Nosotros podríamos traducirla a nuestro contexto como hacer un pacto, pero en realidad era cortar un pacto, que es hacer un pacto de corte, el karat berit. Cuando se hacían esos tipos de pacto, karat berit, ambas partes pactantes debían caminar a través de los animales cortados a la mitad, de tal forma que a través de este ritual estaban declarando que si no cumplían las obligaciones del pacto, quedaban bajo maldición. Si no cumplo las obligaciones, que se ha hecho conmigo lo mismo que se ha hecho con estos animales. Prácticamente eso es lo que estaban diciendo simbólicamente al caminar en medio de los animales partidos a la mitad. Fíjense lo que dice John Walton al respecto, hablando de la cultura y hablando del tiempo, de las usanzas de esos pactos. Los textos heteos del segundo milenio usan un procedimiento similar, el ritual de destrozar los animales para la purificación, aunque algunos tratados arameos del primer milenio usan ese ritual para lanzar una maldición por cualquier violación del tratado. Es decir, que era una forma de garantizar que los dos pactantes se comprometían a cumplir, porque si no, era un pacto de automaldición, que se haga conmigo lo que se ha hecho con estos animales. Por lo tanto, Dios sella el pacto con Abraham de forma unilateral, porque es Dios a través de la antorcha de fuego, es Dios sellando el pacto de forma unilateral. Abraham no camina en medio de los animales partidos. Lo curioso y extraño es que Abraham preparó todo, pero al final se quedó dormido. Abraham tiene una visión en la cual logra ver que Dios, en forma de una antorcha de fuego, pasa por en medio de los animales cortados, sellando así el pacto de forma unilateral. En pocas palabras, Dios le confirma a Abraham, por medio de esta visión, que él cumplirá su promesa, y para que no le quepa duda alguna a Abraham, Dios decide entrar en pacto con él, sellando consigo mismo el pacto de tal forma que es como si Dios le dijera a Abraham que me convierte en estos animales muertos si no cumplo mis promesas y mi juramento. Es decir, que Dios se coloca bajo maldición a fin de que Abraham pudiera estar completamente seguro de la promesa. Fíjense lo que nos dice Gentry y Wellum al respecto. Aunque este pacto se inspira en general en los antiguos tratados del antiguo Oriente Próximo, extrañamente Dios realiza el juramento de automaldición para ambos socios del pacto. Esto es completamente inaudito en el mundo de Abraham, dado que sabemos que el socio humano no demostrará devoción ni completa obediencia dentro de la relación de pacto. Por lo tanto, va a decir Gentry y Wellum, que Dios parece estar garantizando su propia muerte. Recuerden que Pablo va a asimilar la muerte, esto es un paréntesis, la muerte de Cristo, precisamente como cumplimiento del pacto abrahámico. Y Daniel, el profeta Daniel, nos va a decir que el Mesías sería cortado, asesinado. La muerte del Mesías es una muerte pactual. Pero por ahí se los dejo de tarea. En conclusión, con Abraham, Dios sella su compromiso de forma unilateral a través del ritual de los animales cortados siguiendo la costumbre de la época. A esto es lo que hace referencia el escritor a los hebreos cuando menciona, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Era Dios comprometiéndose consigo mismo, haciendo pacto consigo mismo. Y a pesar de que es imposible siquiera pensar que Dios pudiera recibir la misma suerte que los animales partidos, porque Dios es fiel, Dios utiliza esta imagen con Abraham para comunicarle su nivel de compromiso en relación con la promesa. Recuerden, Dios decide entrar en pacto de corte con Abraham
precisamente justo después de que Abraham cuestiona a Dios acerca de la promesa. Interesante. La bibliografía consultada, pues, es este libro que ya está disponible en la plataforma de Amazon. Este tema lo desarrollo de la página 40 a la 48. Dedico un tema sobre el pacto abrahámico que todavía haremos un video más adelante respecto a importantes que son asimilados desde la temática de los pactos, precisamente con Abraham, interpretando la Biblia a través de sus pactos. Y ahí estamos, muchachos. Eso es todo y muchas gracias.